Muy bien. Lo otro, voy a empezar a compartir y voy a empezar por acá. Ahí ven toda mi pantalla, ¿sí? Sí, profe. Ok, vean chicos. Nosotros tenemos asignados 5 tareas, cada tarea 5%. Ahorita, si ingresamos al aula virtual de ustedes, que es esta por acá, en el área de tareas, disculpen, en el área de tareas está la tarea número 4, que es de herramientas de calidad. Entonces, nos falta otra tarea que se las voy a asignar la otra semana también. Voy a empezar primero con esta tarea. Esta tarea es para que la entreguen de hoy en 8 antes que inicie la clase. Vamos a ver que se abra. Ok, esa es la tarea. ¿La ven todos? Sí. Tiene cuando aparece esto. Vamos a hacerla más grande. Esto es de herramientas de calidad y vamos a leer la tarea y ustedes, cualquier duda la vamos viendo. Entonces, vea, esta es la tarea 4. Si ustedes ingresan ahí al aula virtual, van a ver que dice que se puede hacer de forma individual o en parejas. El problema 1 dice, con los siguientes datos se le solicita determinar un análisis de ellos para determinar una decisión sobre el proceder. En esta tabla de datos se muestra la cantidad de quejas de los consumidores con respecto a un nuevo servicio de consultoría, donde se encuestaron 500 clientes. Entonces, como ustedes ven ahí están los 500 clientes encuestados. Entrega tardía, aquí vienen todas las quejas, ya viene la cantidad de gente que se quejó por cada una de estas. Entonces, lo que les pido es realice un diagrama de Pareto con esta información, como lo hemos hecho. De acuerdo al análisis de Pareto, ¿qué sería la decisión a tomar? Y la tercera es realice un diagrama causa y efecto para determinar por qué se genera la queja de mayor incidencia. Entonces, vea que esto lo vimos hace 2 semanas. Entonces, lo que quiero es si tienen alguna duda con lo que les estoy preguntando. No. Ok, Yo entonces creo que no, profe. pasa el problema 2. Vea, el problema 2, eso lo apliqué hace 2 años en el examen y por eso lo tomé para hacerlo como parte de la tarea. El problema 2 dice, vea que viene toda una explicación. El colesterol es una grasa, también llamada lípido, que el cuerpo necesita para funcionar apropiadamente. Demasiado colesterol malo puede aumentar la probabilidad de padecer una enfermedad cardíaca, un accidente cerebrovascular y otros problemas. Vamos a darle aquí. La lipoproteína de alta densidad, colesterol HDL, que se conoce como el colesterol bueno, y la lipoproteína de baja densidad, el colesterol LDL, que es conocido como el colesterol malo. Se dice que las personas mayores de 20 años se consideran que el nivel adecuado de LDL es un nivel menor a 100 miligramos por decilitro de sangre, pero no menor a 70 miligramos de decilitros de sangre. Entonces, con eso que les acabo de leer, de los 100 miligramos, que tiene que ser menor a 100 miligramos por decilitro, pero no menor de 70 miligramos por decilitro, ¿qué les estoy diciendo? Mira que eso fue toda una controversia hace 2 años. Sí, profe, que sea menos de 100, pero más de 70, ¿no? Exacto, es un rango. Vieran que eso en el examen fue hace 2 años,
como era presencial, se levantaban, se sentaban y no hallaban qué hacer, que por qué, que no se podía. Entonces, vean que es como decir, entre 70 y 100 es que tiene que tener los niveles de LDL. Ahora, si es para abajo de 70 es preocupante y si es para arriba de 100 es mucho más preocupante, porque entre mayor sea el nivel, pues más preocupados podemos quedar. A continuación se determinó entre un grupo de estudiantes universitarios el nivel de LDL. Para un análisis de los datos deben realizar un histograma y dar un reporte de lo que le indican los datos del histograma. Entonces, ustedes ven acá, aquí están los datos del histograma con que lo tienen que hacer. Entonces, con estos datos ustedes hacen un análisis del LDL de este lípido y tienen que indicar qué es lo que le está diciendo el histograma. ¿Alguna duda con eso? No, profe. Está muy bien. El problema 3, este problema fue del examen del año pasado. Y resulta ser que este examen, pues, llevó controversia porque muchos hablaron y dijeron que no lo entendieron y demás. Si ustedes ven, dice que la fábrica de camiones Caterpillar estableció que se debe pesar los tornillos de carrocería para poder determinar la relación de la mezcla de acero del tornillo. Por tal motivo se establecieron cada 15 minutos la inspección de calidad. Deben pesar 5 muestras de tornillos de carrocería y anotarlos en la hoja de control. A continuación se muestran las mediciones realizadas por el inspector de calidad. Entonces, si ustedes ven, aquí hay 5 muestras cada 15 minutos y esto empieza a las 7 y termina a las 16 horas, o sea, a las 4:30. Entonces vean que acá, vamos a abrir, aquí tengo gráficas de control. En el ejemplo 2, que yo les dije que lo pudieran hacer para que practicaran, vean que aquí vienen los subgrupos, los subgrupos hacia acá, y aquí vienen las muestras tomadas, ¿verdad? Quiere decir que esta tabla de la tarea, yo no lo puedo poner en el documento como está aquí, ¿verdad? De forma horizontal. Lo tuve que cortar para que me entrara en el documento. Yo les expliqué eso en el examen y aún así muchos hicieron, analizaron los datos de analizaron los datos de esto y analizaron los datos de esto por aparte. Y en realidad vea que es un turno total. Entonces, esas 3 tablas tienen que ir ahí pegadas en línea horizontal. Obviamente, por ser un documento en Word, no lo puedo poner de esa forma. Entonces, lo que les pido es que con esta información de los pesos en gramos de los tornillos de carrocería, determinen las gráficas de control X barra y la gráfica de rangos y efectivos, una interpretación de los resultados. ¿Alguno de ustedes tiene una duda con eso? Esa es la tarea 4. Ahí está ya la tarea 4, como les indiqué. Ustedes la pueden encontrar aquí en el aula virtual, en la parte de tareas. Y dice que puede ser resuelta de manera individual o en parejas solamente. No pueden ser tríos ni grupos de 4, etcétera, etcétera. Lo que sí les pido, lo que siempre les he dicho. Si lo hacen en parejas, pongan el nombre de los dos, que se note, que se vea. Si lo quieren usar, subir en PDF, lo suben en PDF. Si lo quieren poner en Word, lo ponen en Word. Si lo quieren poner en Excel, suben un archivo en Excel. Si quieren poner 3 archivos diferentes, lo pueden poner. O sea, eso no me molesta porque ya lo hemos hecho. Lo que yo necesito es que a conciencia ustedes hagan la tarea. Porque vamos a trabajar en esto. Ok, vuelvo al programa. En el programa nos hace falta una tarea y nos hace falta un examen corto, porque solamente si se van al aula virtual, verán
que en exámenes cortos solamente tenemos 2, falta 1. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vean, la otra semana, la otra semana vamos a tener bueno, esta semana les subo la tarea, ya está ahí en el aula. La otra semana van a tener otra tarea de lo que vamos a ver hoy y que son las partes finales de las herramientas de calidad. Y vamos a tener quiz, pero el quiz yo no se los voy a dejar así en el aula y que el tiempo y esto, el quiz va a ser de historia de la calidad y normas ISO, o sea, todo lo que tenga que ver con esta norma, con lo que es historia, calidad y normas de calidad, que la otra semana voy a bajar un poquito acá. Vean, el asunto está así, el detalle está a estas alturas. Nosotros estamos acá en esta semana, la semana 13. Por error, yo no puse aquí noviembre, sino puse aquí octubre. Ustedes, la semana 14 es del 18 al 13 de octubre. Entonces son herramientas y control de calidad. Y viene la presentación del proyecto final en la semana 15. Entonces, yo aquí les voy a asignar la otra tarea y les voy a dejar un quiz que cuando ustedes tengan chance puedan ingresar y responder las preguntas del quiz. Va a ser en función de la historia de calidad. Va a ser un quiz muy sencillo, entonces con eso terminaríamos. Ahora, para el proyecto, si serían tan amables de anotar o como gusten, vean el proyecto, lo que nos hace falta es que ustedes, después de ver de lo de calidad y la otra semana se los vuelvo a repetir, ustedes analicen qué herramientas de calidad van a utilizar, qué sé yo, si ustedes van a hacer las famosas galletas de coco, entonces esas galletas de coco, ustedes tienen que decir características, qué es lo que le van a medir, qué sé yo, el nivel de tostado, la temperatura o qué otra característica. Y usando, ustedes inventan los datos y utilizan alguna de las herramientas. O sea, pueden decir que pueden usar 3 herramientas, pero van a hacer un ejemplo con datos inventados por ustedes de un histograma, un diagrama de Pareto, pueden hacer una gráfica de control, lo que ustedes quieran, pero al menos desarrollar una de esas herramientas en el proyecto. Y adicionalmente, decir que pregunte qué normativa de calidad van a utilizar o dónde van a ir desarrollando. La otra semana, que vean que acá nos quedaría esta otra semana que viene, vamos a tener ver un poco lo que son las normas de calidad. Entonces vamos a ver las diferentes normas que existen, qué es lo que se hace, para qué están, cómo empezaron y ver su aplicación a nivel productivo. Entonces, esa clase es un poco teórica, entonces vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Y esa clase, yo espero, si todo sale bien, sea una clase pues corta, no va a ser así como hemos tenido unas bastante largas con unas herramientas de calidad y otras, sino va a ser un poco más corta para que ustedes apliquen y desarrollen la presentación de la parte final de lo que necesitamos para hacer la presentación final del proyecto. Yo este fin de semana ya les pongo las notas de los avances. En realidad está muy bien, solamente algunos que yo les dije, mire, vean en los indicadores que tienen que ser algo meramente un número, no puede ser algo que te vaya midiendo cómo va avanzando el control de ese riesgo. Y también, digamos, en el diagrama de flujo que en ustedes, no sé, no me acuerdo ahorita, sí, a mente, si alguno de ustedes en el diagrama, el BPM, recuerden que todos los procesos tienen que tener un fin, o sea, y tienen que llevar esa secuencia. Habían unos que ponían
como les digo, no sé si en este grupo sucedió, pero dejaban el proceso ahí aislado, no llegaban nunca al fin. Eso sería como detalles que he visto, pero ya lo que es este fin de semana ya van a tener la nota todos. Bueno, entonces estamos claros. Tienen una tarea que es para la otra semana van a tener la última tarea y el quiz, y ese quiz voy a hacerlo de historia de la calidad y no va a ser en el tiempo de clase, va a quedar ahí abierto toda la semana para que cuando ustedes tengan chance puedan ingresar, responder las preguntas y listo. ¿Estamos claros? Que hoy solo Manrique me responde. Profe, Bueno. el quiz es sobre la historia de la calidad, nada más Ajá, sí, que lo para vimos hace que apuntarlo. 22 días, sí. Ok, Acuérdense, yo la otra semana también les vuelvo a recordar, pero para que tengan alguna duda con esto, señor. Todo claro, profe. todo claro, perfecto. Claro. Vean, yo sé, yo lo sé, porque yo también estuve en algún momento del lado de ustedes, que uno en la U no solamente lleva, yo deseara que ustedes tuvieran un montón de tiempo y ustedes saben que esas alturas del semestre, ya ahorita empiezan a ponerse ustedes irritables, y si no es que ya lo están, ¿verdad? Con ojeras y ya muchos se agarraron entre los grupos y bueno, eso es parte de ser estudiante universitario. Entonces, yo sé que pues hay mucha situación ahí que a veces eh, pues deja uno cosas y se dedica a otras cosas pues más importantes y a veces son 3 o 4 trabajos de igual forma, ¿verdad? Que todo es a la vez y entonces yo lo que quiero es vean que en el aula virtual, y voy antes que se me olvide, en el aula virtual de ustedes, en material de clase, yo aquí les subí gráficas de atributo y gráficas de dispersión. Está aquí en material de clase. Entonces pueden descargar estas dos hojitas de Excel y ahorita las vamos a trabajar con ellas. En las presentaciones y videos de clase, obviamente, la semana pasada, que eran las presentaciones de ustedes, no hay video. Aquí les subí la presentación que hoy terminamos de ver, herramientas de calidad, para que ustedes lo tengan. Apenas terminemos la clase, voy a ir lo más rápido posible, pues subirles el video para que lo tengan ahí. Bueno, vamos a arrancar lo que les decía de esto, de que hay veces que tienen muchas cosas que hacer y se les olvida. Yo sé que algunos poquitos hicieron lo que yo les dije, que aplicaran las gráficas de control. Yo lo que quiero es hacer el ejercicio esto en clase para que no les quede duda alguna, puedan hacer la tarea y vean la dinámica, que se acuerden bien, porque el examen va a ser solamente de parte de ejercicios. Para eso pienso hacer el quiz y quede la parte de teoría en el quiz y la parte de normas ISO y normas de gestión de calidad quede en el proyecto final. Entonces, eso es como lo que yo necesito, ¿verdad? Para que, vamos a ver, alguien quiere ingresar. Muy bien. Entonces, vamos con esto. Vean que en el ejemplo de la tarea, ustedes tienen que colocar, como viene aquí, ¿verdad? Obviamente hacia allá todo, porque son varias mediciones cada 15 minutos. Entonces vamos a hacer un poco más prácticos. Esta hojita que ustedes ven, en la realidad, esto es para hacerlo en papel y los datos, pues, y a veces lo hacíamos en papel cuando imprimía varias para ejemplos y para que pudieran, pues, estar ahí, ¿verdad? Si ustedes ven acá, lo que vamos a obtener aquí es el promedio. Entonces, yo aquí voy a poner el promedio, voy a hacerlo de una vez, no voy a sumar y voy a tomar el promedio de estos datos, que son los datos de las mediciones de las 8 de la mañana, que son 6 datos o 6 muestras. Entonces,
como eso ya lo hicimos hace 15 días, entonces yo voy a correr todo esto. Luego, ustedes recuerdan que acá yo ingresaba y buscaba el dato mayor, era max, y aquí buscaba cuál era el dato mayor. Por acá yo hacía con el min cuál era el dato menor. Y acá Excel me hacía el favor de buscarlo y ahí lo teníamos. Para encontrar el rango era la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Aquí tenemos el rango. De acá llevamos todo esto hacia allá. Vamos a ir corriendo. Entonces, como ustedes ven, aquí tienen ustedes todos y cada uno de los datos que ocupamos. Entonces, lo primero que nosotros hacíamos era poner X doble barra, que para efectos es el promedio de los promedios, y para esto, lo más fácil, y otra vez, buscamos el promedio de todos estos X promedio que están acá. Entonces, ahí tenemos que es 3,45. Acuérdense de una cosa, puede ser que Excel nosotros veamos 3,45, pero puede ser que haya más dígitos. Entonces, siempre traten de jalar este dato, no pongan solo dos dígitos así digitados, ahí 3,45, porque puede ser que haya más datos, tengan ese cuidado. Ahora, vamos a sacar vamos a ponerlo aquí, de una vez aquí en negrita, y le vamos a poner por acá el rango o promedio. El rango promedio, hacemos lo mismo, va a ser tomar todos estos de acá, que son los rangos, y vamos a sacar el promedio. Yo sé que la vez pasada habíamos visto esto y tal vez sean muy aburridos para ustedes. Yo lo que estoy tratando es que en el examen no cometan errores, porque errores que hay veces, uno ya cuando lo revisa, digo, uy, esto fue por falta de cuidado. Y entonces eso es lo que estoy tratando de evitar con esto. Muy bien. Vamos a trabajar por acá. Tengo las fórmulas que necesitamos calcular aquí y vamos a empezar a calcular el límite superior de X barra, y por aquí vamos a calcular el límite inferior de X barra o X promedio. Entonces, para hacer esto, tenemos que revisar, y esto se los digo, revisen para que después no les falten datos. X doble barra o el promedio de los promedios de X, que es, aquí lo tenemos, y necesitamos el rango promedio, que aquí lo tenemos. Y acá aparece A2, que recuerden que es A2, quiere decir que tenemos que buscar la cantidad de muestras que se hacen cada vez o en cada subgrupo. En este caso se tomaron 6 muestras. En la del examen, no, en la de la tarea son 5 muestras por cada vez que se mide. Entonces vean, aquí dice A2 y en este caso aquí está A2. Entonces ya tenemos los 3 datos. Vea que también funciona igual para el límite inferior. Ahora, acuérdense, acá yo les había puesto la tabla B. Si ustedes me van a decir, pero es que no nos dieron los datos de A2 ni eso, acuérdense que aquí está en esta tabla que ustedes ya lo tuvieron que haber descargado, y aquí viene el número de N, aquí viene A2, aquí viene el D3, el D2 y el D3
que se utiliza para la gráfica de rangos. Y aquí dice tabla B, que es como se le conoce esta tabla, que esos factores de calcular centrales y límites a 3 desviaciones estándar de las gráficas X barra, S y R. Nosotros en realidad no vamos a usar la S, pero para esta sí funciona. Entonces vamos a iniciar con esto. Para calcular esto, lo que tenemos que hacer nada más es aplicar esta fórmula, que en este caso aquí tenemos X doble barra, a ese lo vamos a sumar, vamos a abrir paréntesis y vamos a decir A2, que es este, multiplicado por el rango promedio, que es este, y cerramos paréntesis, y ahí tenemos 5,14005. En este caso, vamos a hacer igual, X doble barra, que es este, menos A2, que es este, por rango promedio. Entonces ahí tengo 1,76768949. No sé si alguno lo está haciendo conmigo, nada más están viendo y después lo revisan con el video. Profe, yo estoy escuchando y haciendo y pues, como, Ujú. como tengo la pantalla partida en dos, veo muy pequeñitos los números, pero sí Ah, me está dando. ok, perfecto. No es por eso, para ver si lo están haciendo. Entonces, acuérdense que acá nosotros lo que vamos a hacer es acomodar los datos. Entonces, vamos a poner aquí X barra, por acá, X doble barra, el límite superior y el límite inferior. Entonces acá tenemos los datos, digamos los encabezados, por decirlo más bien, los datos ya los vamos a poner. Entonces, acuérdense, X barra, tomamos todos estos, que son los que medimos, calculamos, le damos copiar, nos posicionamos acá, clic derecho, pegado especial, valores y transponer. Recuerde que el transponer, si esto está en horizontal, lo pone en vertical y le damos a aceptar. Acá yo lo que le hago es tratar de que al menos de forma visible se vean dos decimales en la mayoría de lo posible. En estos, el truco es, le da más, jalamos X doble barra, después le vuelven a dar más y de acá le damos doble clic para que ellos queden iguales a la cantidad de datos de X barra, que eso es lo que yo trato. Igual en este, el límite superior, le damos acá, tratemos de dejarlo con los decimales visibles, acuérdense en que, si los vuelvo a repetir, ya de majadero diciendo, y para que no tengan ustedes problemas. Y aquí le damos doble clic y ahí tenemos límite superior y vamos con el límite inferior, está acá, y hacemos lo mismo y lo ponemos por acá. Entonces, si ustedes ven aquí, tenemos ya la tabla. Entonces, esta tabla le damos a insertar. En insertar, vamos a hacerlo lineal, la gráfica, y aquí tenemos la gráfica, que esta va a ser nuestra gráfica. Nuestra gráfica X barra. Ahora, como ustedes ven que nuestro límite inferior está en 1,77, podemos, para que se observe más, podemos decir, dar formato al eje, y en vez de que inicie en 0, le decimos que necesitamos que inicie en 1, para que todavía se pueda observar mejor los datos. Ok, vamos a
aplicar. Profe, una pregunta. ¿Cómo Sí, había sacado usted el A2R? perdón. El A2R, yo sé que viene de la tabla S en donde dice A2, pero ¿cómo lo había sacado? Es un promedio del A2, ¿verdad? ¿Qué? Perdón. Ahí en la UCL Ajá. barra, ajá, No. ese lo saca el promedio, Aplicando, aplicando esta fórmula. ajá, pero el A2R, ¿de dónde lo saca? Véalo aquí, aquí se los dejé marcados. Es Mm, la cantidad de muestras que se sacan cada vez. ok. Un 6, entonces usted tiene que buscar el 6 y aquí vienen los datos. Mm, ok, está bien, gracias, profe. Perfecto. Ok, entonces vamos con los rangos. Ya aquí tengo los rangos, tengo el rango promedio y acá voy a correr esto por aquí. Tengo que para sacar, bueno, vamos a hacerlo para sacar el límite superior de rangos. Es multiplicar D4 que está acá, y recuerde que se mantiene lo mismo, se sacaron 6 muestras, en la tarea son 5. Tengo que multiplicar esto por el rango promedio que tenemos acá. Y nos da 6,99. Y por acá vamos a sacar el límite inferior, LCL, LCL de los rangos. Y si ustedes ven, el D3 es 0, entonces 0 multiplicado por 3,49, obviamente va a ser 0. Entonces vamos a proceder a hacer la misma tabla, similar a esta. Entonces voy a poner, perdón, R, aquí R promedio, o el límite superior y el límite inferior. Vamos a poner esto que nos quede para hacer que quede bonito, centrado, en negrita. Y acá el rango, le pongo pegado especial, le pongo valores y le doy transponer y le doy aceptar. Entonces aquí tenemos 2. El R promedio está por acá. Y hacemos lo mismo, lo jalamos aquí. Marcamos aquí que quede centradito. Ve que esto es acá. Traemos este. Lo vamos a dejar con 2 decimales. Vea que automáticamente se nos convierte, vemos que está en 7, pero ustedes saben que es casi 7, pero no 7. Y este es más fácil porque es 0. Entonces, aquí todos van a ser 0. Y aquí tenemos la gráfica, insertamos. Entonces, es una de rangos, gráfica R. Entonces, si analizamos, que es tan importante esto del análisis, ustedes ven que nuestros datos, pues sí hay una variación, pero no hay una variación muy grande. Están, digámoslo, que variando en el dato
medio, y no hay ninguno que sale de las barras, pero en los rangos las variaciones sí se ven que son amplias. Por ejemplo, esta está prácticamente aquí saliendo del límite superior. Entonces, si ustedes ven, el 2 está acá, pero está aquí muy cerquita como la X promedio. Entonces, si nosotros nos vamos aquí, vemos en la 12, que es este dato, vemos que acá está el, el dato mayor más alto de todos. ¿Lo ven? 9,15. Y está 2, que es, podría decirse que es uno de los datos que se repite mucho como menor. Y la diferencia entre ellos dos es 7,15. Entonces vea que es la diferencia de datos más grande. Entonces, lo que hay que analizar es que si bien es cierto, las mediciones de promedio de X están muy ajustadas al promedio, existen variaciones de las mediciones que en el caso de la número 12 son muy grandes. Entonces ahí es donde se preocupa. En realidad, acuérdese que el negocio en calidad es ver y preocuparse por estos picos. Si esto está ajustado al dato central, pues ustedes a primera mano se estarían contentos. Pero cuando ustedes ven que los rangos, hay variación de 6, aquí variación de 7, entonces puede ser preocupante porque pueden haber, todavía no sabemos, porque la gráfica de rangos es para medir qué tan eficientes somos para sacar piezas con una característica de calidad que sea casi similar en todas. Y cuando se dan estas fluctuaciones, entonces quiere decir que nuestro proceso no está siendo tan eficiente para llegar a eso. ¿Me comprenden? Sí, Sí, profe. sí. No hay dudas con esto, chicos. Si no hay dudas, vean. Profe, nada más una preguntita. ¿Qué Sí. pasa si, por ejemplo, pasa una por debajo del límite inferior? Digamos, en este caso, en los rangos, lo ideal es que la diferencia sea cero, es decir, que sean Ujú. tan exactos que no hay variaciones. Pero si ya empieza a pasar del límite inferior, las gráficas de control en realidad lo que están hechas es como para medir cómo está el comportamiento. Entonces, de lo comportamiento aquí, entonces uno dice, bueno, eh, aquí estamos en prácticamente el límite superior en 5,14. ¿Qué pasa si nosotros ponemos el límite inferior a 4,50? ¿Y cuántas piezas van a salir? Y subimos esto. O sea, la idea de eso es como las gráficas de control, es ver cómo se está comportando el proceso para empezar a ajustar el límite superior e inferior para hacer lo más posible, lo más mínimo posible la variación. Ah, ok, perfecto. Esa Pues es que la idea de me las surgió la gráficas de duda. control. Ujú. Me surgió la duda viendo el gráfico de qué Así. pasaba si se pasaban para abajo. Sí, si se pasan para abajo, entonces estaríamos ahí en problemas. Sí, En también. el caso de los rangos, entre más pegados a cero, está bien, porque la Mejor. Sí. diferencia entre ellos es mínima. Ah, ok, perfecto, profe. Nada Ujú. más también me surgió esa duda. Ok, perfecto, excelente. Bueno, entonces, bueno, yo iba por acá, nada más para recordarles que ya el asunto este de las gráficas de control, digamos, los conceptos, acuérdense que lo que buscamos con las gráficas de control es ver este concepto que es súper importante en la gestión de calidad, es ver la variación, tratar que la variación sea, si existe, sea algo controlado que eh, el cliente prácticamente ni lo va a percibir, y que la variación es parte de cualquier proceso humano y existe una variación dentro del por parte entre la misma pieza, variaciones entre piezas y variaciones de tiempo.
Y el mismo concepto, ¿verdad? Que el que habíamos visto de las 7M, que el equipo, el material, el ambiente, el operador, son causantes de que puede generar esa variación. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Y aquí vienen estos 4 objetivos de las gráficas de control. La idea de eso es ver cómo esa característica de calidad, ya sea el peso, la temperatura, el tamaño medido, se ajuste a la dimensión o al peso que yo necesito. Entonces, con eso, esa característica de calidad, yo la estoy midiendo. Entonces, lo que yo necesito es ver cómo la puedo mejorar. Por eso les decía, poder ajustar para determinar la capacidad del proceso. O sea, qué tan, tan capaz es mi proceso de hacer o producir piezas con las variaciones mínimas. Vean que acá yo estoy con esa característica del peso. Puede ser que el peso esté acorde, pero las dimensiones no. Entonces, puede ser que estamos bien en una, pero mal en otra. Entonces, eso es un constante trabajo día a día para tomar decisiones sobre las especificaciones del producto. Lo que yo le decía, yo necesito que ese producto pues se desarrolle de la mejor forma. Entonces, ¿cómo hago para no tener problemas en cuanto a esa parte de calidad? Para tomar decisiones con respecto al proceso productivo, o sea, para ver lo que estamos produciendo y ver cómo mejoramos. Y por último, como decía ahí, que yo les dije hace 15 días que eso era tomado de Toyota, en el caso de cualquier pieza, tomar decisiones ya están construidas, pero se les encontró que se hizo con una pieza que tiene algún defecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese lote de producción? Porque esa característica medible que tenemos no está ajustado a lo que nosotros establecemos. Entonces, vean que esas son como las 5 propiedades que podemos encontrar en las gráficas de control. Y eso es lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Y acuérdense que una gráfica de control lo que busca es que se hagan con 3 desviaciones de estándar, que a la izquierda y a la derecha, donde tenemos el 99,7% de los datos. Y aquí el ejemplo de gráficas de control, y ustedes, para que no se les olvide, ustedes en inferencial, ustedes se deben de acordar que ustedes vieron esto de prueba de hipótesis, ¿se acuerdan? Sí. Y que había la prueba bilateral de 2 colas, que es precisamente una gráfica de control. Lo que queda fuera de las colas es lo que queda. Recuerde que en las pruebas de hipótesis también tenemos error tipo 1, error tipo 2, que eso es lo que tenemos que para mí en este caso, yo lo que quiero es que ustedes vean el concepto. Vamos a ver qué sucede. Ahora vamos a las gráficas de atributos. Las gráficas de atributos en realidad es prácticamente no, es el mismo principio. Lo que pasa que en gestión de calidad existen características que se le llaman atributos, que son todas aquellas características de un producto que no son medibles. Entonces, ahí, por ejemplo, les puedo decir, la pintura. Entonces, puede ser que esta pintura usted lo ve y no sea tan brillante como la otra. Puede ser que esta pieza reúna todas las características, pero en una esquina viene doblada, no tiene la forma correcta. Otro ejemplo, los apagadores, por decirlo así. Los apagadores está todo bien, pero vienen reventados. Entonces, todas las características medibles están, pero la apariencia no. Entonces, eso es una característica llamada atributo. Vea que lo que hicimos con las gráficas de control era ver características que son medibles del producto para la idea de mejorarlo. Cuando empieza a suceder las gráficas de atributos, son las gráficas más que todo por observación. Entonces, los atributos se utilizan basados en un concepto que es que ya existe un establecimiento de una norma, adelantándome a la clase la próxima semana, el establecimiento de una norma
que establece lo que es aceptado y lo que no. En el mundo de la calidad eso se le llama conformidad o no conformidad, o sea que es conforme o no conforme. Son las dos alternativas que existen. Entonces, aquí viene la parte teórica. Los datos que se recolectan para fines de calidad se obtienen por observación directa, como se dice, y se clasifican en variables o atributos. Las variables son aquellas características de calidad que se pueden medir. Entonces, las gráficas de control, acuérdense, las gráficas de control trabajan con variables porque son las características que se pueden medir. Mientras los atributos son aquellas características de calidad que se clasifican como conformes o no conformes. Es decir, que le dice, esto pasa, esto no pasa. Entonces, este atributo va muy de la mano. Hay unos libros que difieren mucho que cuando es una variable y cuando es un atributo. Hay libros que hablan que un atributo también perfectamente puede ser de que yo pese algo y no va a pasar porque tiene una diferencia de peso. Entonces, aquí una variable se convierte en atributo, pero para no enredarlos en eso de aquí para allá, el asunto es muy simple. Las variables son todas aquellas características que yo puedo medir por medio de una escala, centímetros, gramos, Celsius, lo que ustedes quieren, lo que ustedes imaginan. Pero los atributos son aquello que usted dice, bueno, esto es aceptado o esto no es aceptado. En el mundo de la calidad es conforme o no conforme con respecto a una norma establecida. Y aquí viene una situación. Hay veces que cuando se entrena personal que va a hacer inspección de calidad, resulta ser que hay unos que son muy rigurosos y otros no lo son tanto. Entonces también esa parte humana son la que hay veces que nosotros tenemos que tener un poquillo ahí como de cuidado con la parte de la capacitación a esas personas. Entonces, vean, las gráficas de control para variables son métodos excelentes para controlar la calidad, para entonces mejorarla. Sin embargo, tienen sus limitaciones. Una limitación obvia es que no pueden usar características de calidad que sean atributos. Entonces, la inversa no es cierta porque una variable puede cambiarse a un atributo indicando que se apega, que es conforme, o no se apega, no conforme, con las especificaciones. Eso es lo que yo le digo de las... En otras palabras, las no conformidades como partes faltantes, color incorrecto, no son medibles y no se pueden aplicar en gráficas de control. Para eso se usan las gráficas de atributo. Hay un ejemplo muy interesante para entender este concepto de atributos. Imagínense que nosotros somos Faber-Castell. Ustedes han visto las cajas de lápiz de color que ustedes abren y vienen como, no sé si son unos rombos de colores y en la misma forma que está impreso al dorso cuando usted abre para sacar los lápices, es la misma forma como están acomodados los lápices. ¿Ustedes han notado eso? Sí. ¿O no? ¿O soy solo yo? Sí, profe. Imagínense. Pero yo llevo sin comprar lápices de color hace mucho, pero hace sí. muchos. Sí. Ay, cuando tenga hijos va a tener que hacerlo. Ah, sí, probablemente, profe. Entonces, el asunto acá es que si usted ve esos lápices de color, todos van organizados de la misma, en la misma gama de colores y tienen que ser exactos. Entonces, una no conformidad puede ser que lleve dos colores verdes repetidos y no lleve rojo, por decir algo. O no haya acomodado de la forma que está establecida. Eso es una no conformidad. Y ve que esas no son características que se pueden medir. Entonces, esos son atributos. Otra característica, por ejemplo, que ustedes en esa caja de lápiz vengan dos con la punta quebrada. Entonces, eso es otra característica no medible. Profe, en el caso de que algunas cajas traen una maquinilla de regalía,
También eso tampoco se puede medir, ¿o sí? Sí, digamos, si usted va a hacer una promoción y viene esa maquinilla, y puede ser de que la maquinilla que usted va a regalar venga, qué sé yo, dañada, eso es una no conformidad. O, por ejemplo, véalo así, o que la caja venga como que, qué sé yo, que venga manchada, o que el tono de rojo que tenga que llevar la caja, porque estoy hablando de Faber-Castell, sea como más desteñido, eso es una no conformidad, porque está en contra de algo especificado. Eso es un atributo. ¿Me entienden el concepto? Sí. Sí. Ok. Yo sé que si nos ponemos a hilar más delgado, porque hay autores que lo hacen así y en la práctica también, hay gente como, ¿cómo le podemos decir? Para que no suene feo, digamos, como muy cuadrados, que como que no les gusta mucho eso. Entonces, otra limitación es el hecho que hay muchas variables en una unidad manufacturera. Hasta una planta de manufactura, por más pequeña, puede tener 1000 características variables. Entonces, imagínense, 1000 gráficas de X barra, 1000 gráficas de rangos. Entonces, esto es una de las razones por las cuales se establecen las no conformidades para establecer esto. Vean, cuando lo que vamos a ver en realidad, la gráfica de atributos es la gráfica P. Si a ustedes les gusta mucho el mundo de la calidad, se van a dar cuenta que hay gráficas C, hay gráficas S, pero en la práctica, para poder entender el concepto, y mi interés es que ustedes como administradores, si llegan por A o por B a la parte de producción de algún lugar, no no empiecen a jugar de vivo los ingenieros industriales y empiecen a hablar de términos como esos, como para llamar la atención. Digo yo no sé por qué son así, pero bueno, eso sí es, hay gente para todo. Entonces la gráfica P es básicamente la gráfica de atributos. ¿Qué es una gráfica P? Es que yo todo el tiempo inspecciono la misma calidad, la misma cantidad, perdón. Yo todo el tiempo inspecciono la misma cantidad. La otra gráfica, la C, es que yo hago inspecciones aleatorias de un lote. Por ejemplo, hay en las hojitas de Excel, ustedes van a ver que eso es una característica. Todo el tiempo inspecciono tantas piezas de un lote y yo digo cuántas piezas no están conformes. Entonces eso es lo que hace una gráfica P. Entonces ahí viene la explicación. Una gráfica P se usa para datos consistentes en la proporción de la cantidad de ocurrencias de un evento entre una cantidad total de ocurrencias. Esto que ustedes ven, esto es tomado de un libro de herramientas para la calidad. Y ese libro es basado en mucha estadística, y ya no sé por qué los libros de estadística son tan enredados a la hora de poner esto. En realidad, lo que les digo, que una gráfica P, la característica es siempre tiene la misma cantidad de partes inspeccionadas. Y la fórmula dice, NP son las piezas no conformes, y N es el número o muestras que se hace por cada subgrupo. Entonces, el ejemplo aquí, y aquí les vuelvo a poner otra vez esto. Dice que durante el primer turno se hacen 450 inspecciones de envíos de libros del mes y se encuentran 5 unidades no conformes. El dato P, ¿qué quiere decir? ¿Cómo lo aplico? De esos datos que vienen ahí, ¿qué hago? NP es el número de no conformidades y N es el número en la muestra de subgrupos. ¿Ahí qué tengo que dividir entre qué para tomar ese dato P? No hay que dividir las 15.000 unidades entre las 450 inspecciones. No. Son las 5 no conformidades
NP son número de no conformidades que están aquí entre N, porque se revisaron 450 envíos. Entonces sería 5 entre 450, ¿cuánto da? 0,0111. 0, entonces quiere decir que ese es si lo multiplicas por 100, $1,11. 1,11. Es mínimo, profe, entonces. Ajá, el mínimo. Entonces, ok, entonces vean ustedes que eso es lo que vamos a hacer. Entonces, los objetivos de una gráfica de no conformidades lo vamos a analizar después que trabajemos en esta hojita que ya descargaron. ¿Ya todo la descargaron? Sí. Sí, profe. Ok. Yo sé que, díganme una cosa honestamente, cuando ustedes ven estas fórmulas que a ustedes les agarra algo o la ven así ya normal, ya no se asustan. Un colocho en el estómago. Oye, a mí no sé si no me pasa mucho. Ay, Dios. No, es que de verdad que yo sé que eso a todos nos sucede. Al principio, pues, y al final uno empieza con una idea. Resulta que para las gráficas P, esta parte que viene aquí, que al final de cuentas ustedes ven que dice N, eso quiere decir la cantidad inspeccionada. Ya nosotros sabemos que siempre va a ser la misma cantidad, 450, 450, 450. Siempre va a ser la misma cantidad. Y el número de no conformidades, en este caso, de 450 inspecciones, se encontraron 16 no conformidades. Aquí 6, aquí 9 y así sucesivamente. Ve que hay unas que son 2, una 46 y otra hasta 0. Entonces, ¿qué consiste? ¿Recuerdan la fórmula? Bueno, la fórmula era, para calcular P, era tomar la no conformidad, que en este caso es 16, y dividirla entre N, que viene siendo la cantidad de unidades inspeccionadas. Entonces aquí nosotros vamos a obtener, digamos, obviamente no lo vamos a multiplicar por 100, pero ustedes ya saben que aquí lo que estamos obteniendo es simple y sencillamente un dato que si lo multiplicamos por 100 vamos a tener un porcentaje. Entonces, vean, 6 dividido entre 450. Esto nos dice que es 0,013. ¿Lo ven? 0,013. De aquí hacia abajo vamos a ir haciendo, que siempre va a ser lo mismo. Entonces, pero acá, esta fórmula lo que hace es para sacar la cantidad muestral de una población. Eso, cuando ustedes estén en licenciatura, se van a acordar de mí, porque esta fórmula es la que van a hacer para el estudio. Por lo general siempre se hacen estudio, entonces, si la muestra es infinita, si la muestra es finita, entonces la fórmula ahí varía un poco, pero es en realidad la misma fórmula. Es basada en esto que yo les mostré aquí de estadística, pruebas de hipótesis. En estadística, en realidad, la estadística es muy bonita. Nada más que hay que agarrarle un poquillo el toque, pero no es nada del otro mundo. Vean que aquí yo tengo lo mismo, límite superior, límite inferior, pero aquí vamos a hablar, y voy a ponerme aquí a dibujar. Vean estas fórmulas y no se asusten.
porque lo peor que pueden hacer ustedes es asustarse. Vean, acá, y que no se le haga el nudo en el estómago, ¿verdad? O un colocho en el estómago, ¿verdad? Entonces, vean aquí, P, vea que aquí dice P promedio, ¿verdad? Entonces, lo que yo debo hacer es calcular el P promedio. Yo puedo tomar esto con una fórmula y sacar el promedio de esto, o bien lo vamos a calcular de dos formas. Una es que yo sume todas las N, que son toda la cantidad inspeccionada, el total, y sume todas las no conformidades, que es esto. Entonces, si lo hacemos como es, el P promedio va a ser todo esto dividido entre todas las partes inspeccionadas, las no conformidades, y nos da 0,1985 y resto. Ahora, si aplicamos promedio aquí, acá, como yo tengo poquitos decimales, pero si yo empiezo ahí poniéndole decimales y decimales, vean que es lo mismo. Entonces, ya ahí obtenemos lo primero, P promedio. Ahora, ustedes recordarán ese 3 que está por ahí, que aquí se hablaba que se trabajaba con 3 desviaciones estándar, de aquí y allá. Entonces, este 3 sale de por ahí. Entonces ya sabemos de dónde sale este 3. Y este 3 va a multiplicar lo que está dentro de la raíz, que es P promedio, que multiplica a 1 menos P promedio otra vez, dividido entre N. Este N es el número inspeccionado por cada subgrupo. Entonces, este N, ¿qué número es? 30. No. Ah, me la jugué, bro. ¿Cuánto es? 450. 450. Ok, Porque ya son entendí, bro. la cantidad de piezas que se hacen cada vez, o sea, que se inspeccionan cada vez. Ok, entonces son las piezas inspeccionadas Ajá. en Sí, este caso. vea que Ah, ok. tomado este libro, que a mí me gusta mucho trabajar, porque es el que he encontrado más actualizado, que es desde antes de la pandemia, del 2018. Bueno, la pandemia fue en el 2020, en el 2019, perdón, fue que llegó ese librito a mis manos, la nueva versión. Entonces dice que el número inspeccionado en un subgrupo, recuérdese que cada uno de ellos es un subgrupo. ¿Lo ven? Entonces aquí lo tenemos. Y esto es, acuérdense que es lo mismo, el mismo dato obtenido de formas diferentes. Eso es lo que tenemos. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Entonces, para hacer esto, voy a poner por acá UCL y LSL. Entonces, acá vamos a calcular este. Entonces, a mí me gustaría, si todos ya tienen esos datos y podemos empezar a hacerlo, y ojalá que lo vayan haciendo conmigo para que no solo vean cómo se hace, ni me escuchen a mí, sino ir practicando. Entonces, vean, acá voy a agregar una fórmula, le voy a decir a Excel, yo necesito que usted, P promedio, que está acá, le sume, pero vea que aquí hay una, digamos, una operación un poco más complicada, por eso acá yo no le puse paréntesis. Entonces aquí voy a poner un paréntesis y le voy a decir a Excel, yo necesito que 3, que es este, lo multiplique. Y aquí voy a hacer dos cosas. Voy a poner un paréntesis que va a representar todo esto, es decir,
el denominador, perdón, el numerador y el denominador, que es ese paréntesis de color rojo. Y voy a poner otro paréntesis que va a explicarle a Excel que este es el dato del numerador. Entonces, en el numerador yo le voy a decir Excel, P promedio, lo va a multiplicar. Espérense que aquí yo cometí un errorzote. Profe, ¿la raíz? Exactamente, ese es el errorzote que cometí. Aquí voy a decirle a Excel, raíz. Entonces vamos a poner la raíz. Vea que acá está hecho para que yo agregue un número y Excel calcule la raíz, pero como no lo tenemos, porque no lo sabemos, entonces lo que yo voy a hacer es hacer lo que estaba haciendo. Esta paréntesis rojo es todo lo que está dentro de la raíz, numerador y denominador. Entonces aquí, primer paréntesis que voy a poner es el del numerador. Entonces, Excel, esto va a multiplicarlo, otro paréntesis, por 1 menos P. Vea que acá ya tenemos tengo que poner otro paréntesis que es este paréntesis, ustedes tal vez no lo vean porque es como de color morado. Ponemos que vamos a dividirlo entre 450. ¿Por qué 450? Porque es la cantidad de piezas que siempre se van a inspeccionar. Y cerramos. Vea que acá ya se cerró el paréntesis de la raíz y tenemos que cerrar el otro paréntesis, que es el paréntesis que viene de la multiplicación. Ahí estamos todos, ¿sí? Sí, profe. Le damos Enter y les dio 0,039578867. Así mismo. Así mismo. Entonces, vamos con el otro, que es el límite inferior. Entonces, ponemos vamos restando y ponemos 3, que aquí nos hace falta algo importante, el paréntesis. Este Excel, si no hay paréntesis, se nos vuelve loco. Y aquí ponemos raíz, ponemos la raíz, ponemos el paréntesis del numerador, le decimos que es P, que se va a multiplicar entre 1 menos P. Cerramos. Cerramos. Vamos a ver. Cierro, cierro. Ajá. Estoy bien. Y lo divido entre 450. Cierro y cierro. Y me da 0,06012. 437. Así les dio. Entonces, por acá, lo que voy a hacer yo es poner el promedio. Voy a poner P. Voy a poner UCL, que es el límite superior, y voy a poner LCL. Verlos acá. Entonces, voy a primero, tomamos todos estos, todos los 30 subgrupos. Y aquí, pegado especial, solo valores, le voy a aceptar. Vamos a ponerlos aquí. El promedio, y acá lo tenemos.
y el límite superior. Y el límite inferior, que es casi cero, ¿verdad? Pero no es cero, es casi cero. Bueno, me imagino que ustedes en mate en su momento vieron los límites en el colegio, ¿verdad? Cuando la función se divide, entonces hay un punto como de inflexión, entonces uno dice es cero, casi cero, pero no es cero. Pero bueno, esto sucede igual. Entonces, marcamos acá la tabla y acá, uy, jalar la tabla, yo lo que quería jalar era esto. Gráfica. Si ustedes ven y analizan, eso es una... En la práctica ustedes se encuentran como gráfica P, o así es como le ponemos a eso. ¿Qué vemos acá? Vamos a ver. Recuerda lo que yo les hablaba cuando hay picos con variaciones. Hay algo que está pasando, porque vea que aquí, entre más cerca de cero esté, quiere decir que estamos tan bien, como en estos casos, que no hay no conformidades. Pero, si ustedes ven aquí, el problema es este y este. Vean que aquí hay, si lo hacemos porcentual, en el, esta subida es en el punto 20 o en el subgrupo 20 y aquí en el subgrupo 26. O sea, ese pico de errores, si lo analizamos acá y lo vemos en el 20, véalo acá, y en el 26, ¿lo ven? Entonces imagínense que aquí quiere decir que por cada 100 partes, 10 no tienen, aparecen con algún defecto. Y ustedes recuerdan cuando nosotros hablamos de calidad Six Sigma, que era un defecto por cada millón de partes. Ustedes pueden decir, pues, no hombre, eso es como demasiado, pero si yo les digo a ustedes, vean, resulta ser de que, no sé, a su mamá o a su papá o un hermano, le vamos a poner este catéter porque tiene una válvula obstruida, pero ahí resulta ser de que de cada 100 catéter, 10 están dañados o pueden salir con un defecto. Pero yo no sé cuál me tocó, si me tocó de los buenos o me tocó entre los 10 malos. ¿Qué harían ustedes? Ese es el chiste de calidad. Cuando ustedes ven que es algo que tenga que tener, va a tener una consecuencia con la vida de las personas o con el dinero, porque puede ser de que ustedes digan, ah, mira, ustedes tienen el dinero en este banco, pero puede ser que hay veces que cuando usted saca plata del cajero, cada de 100 veces, 10 veces le da una cantidad, pero le descuenta más de su cuenta. Para eso son los atributos. ¿Me comprendieron ese detalle? Sí. ¿Entendido? Sí, profe, Profe, solo una consultita. A mí se me fue cómo copió las P's, porque lo Las estaba PES. tratando y no me daba, entonces eso Ok, sí vea. no lo entendí. Vea, el asunto es, cuando usted marca esto, vea que aquí voy a copiarlo y pegarlo en otro lado, ¿verdad? Vamos a ponerlo como por aquí. Vea, cuando usted hace esto,
tengan cuidado, chicos, vean. Ustedes toman esto y le dan pegado especial. Acuérdense que las P es la división de las no conformidades entre el número de inspecciones. Entonces, acá yo le pongo valores. Lo que le estoy diciendo a Excel, tráigame solo los valores. Y entonces, ella trae todos Ah, los ok. valores. Por Ok, eso ok, es que gracias, profe. saben ahí. Para que tengan ese cuidado. Más bien, gracias a usted por aquello. Porque si Profe, ustedes hacen usted, eso. Ajá. es que no encuentro el gráfico. No sé si me puede enseñar dónde lo encuentro. Bueno, el gráfico obviamente que usted marca aquí, ¿verdad? Todo en la tabla. Sí, ya la tengo seleccionada toda. Y es el primero de acá, el lineal. Ah, ok. El del lineal, el primero. Ujú. Vean, esto ustedes saben que hay gente, ¿verdad? Hay mucha gente, mucha gente. Vamos a ver. Hay gente. Vamos a ver. Cambiar tipo de series de Vamos a ver si. Hay gente. Si ustedes lo encuentran en un libro, porque después van a decir, ya ahí, Giovanni Badilla es un mentiroso porque nos explica una cosa y en este libro digan otra, o si ustedes llegan a trabajar en un lugar y están con esto, entonces dicen, pero ¿por qué así? Vean, hay gente que voy a marcar acá, vean que marque cualquiera, pueden marcar cualquiera de las líneas. Y acá donde dice cambiar tipo de gráficos de series. Entonces, en tipo de gráficos de series, vean que aquí vienen por colores y por los nombres. Entonces, vean que todas están lineales. Yo puedo hacer y decir que yo necesito que un gráfico de estos me aparezca, por ejemplo, por puntos. Y le doy acá que yo quiero por puntos. Y en eje secundario. Entonces aparece así. Aparecen todos de este lado. Y hay gente que lo prefiere así. Y es que se hace como más amplio y se nota más y no sé qué. Pero yo en la práctica, la gran mayoría lo prefiere de esta forma. Pero bueno, para que ustedes sepan también que el dato de las P va a ir en puntos. También lo he visto, pero no sé por qué. Creo que es como una tendencia porque de hace unos años para acá, les puedo decir que hace como unos 10 años para acá les agarra como que el gráfico P o con las gráficas de control sean puntos el X barra o el rango y también en las gráficas de atributos. Pero nada más para que lo sepan ahí, pero así haciéndolo de esa forma, para mí es más fácil que ver ese montón de puntos, pero bueno, vamos a ver. Ejemplo 2. Todos en el ejemplo 2. El ejemplo 2, pues es hacer exactamente lo mismo. Vamos a calcular P. Ve aquí, la cantidad de inspeccionar son 300 unidades cada vez. Y aquí viene la cantidad de no conformidades o las cantidades de NPs. Ustedes saben que últimamente nos hemos hecho mucho al estilo anglosajón, que tratamos de hablar lo menos posible. Entonces acá tengo 12 entre 300, 3 entre 300, y acá tenemos todo esto. Entonces aquí, pues una de dos, vea que aquí ya lo tienen esto sumado o ustedes dividen la cantidad de no conformidades entre la cantidad de unidades inspeccionadas y le va a dar 0,18. Entonces, el P promedio, pues, es este que está por acá. El límite
superior, volvemos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Y este ejemplo, vamos a ver, el año pasado, el antepasado, no me acuerdo porque este yo no lo vi, era como en un seminario, algo que estábamos, un amigo y yo que nos tocó. Entonces, este ejemplo tiene esa particularidad, una particularidad en el límite inferior, que ahorita la vamos a ver. Entonces, lo primero que voy a hacer es tomar el dato promedio, P promedio, igual como antes, abro paréntesis, pongo 3, que va a multiplicar, busco raíz, a la raíz, pues, paréntesis, les digo esto, lo tenemos que multiplicar por 1 menos, otra vez, P promedio, cerramos acá, cerramos, y esto lo vamos a dividir. ¿Entre cuánto tenemos que dividir aquí? 300. 300, correcto. Entonces, cierro y cierro. Entonces aquí nos da 0,042. Y este otro tiene una particularidad, no es nada del otro mundo, pero yo lo que necesito es, si ustedes comprenden el concepto, van a ver, es muy, esto de acá, le resto 3, que va a multiplicar a una raíz, Este pasa como el profe, este pasa como en el que le expliqué yo en el gráfico. ¿qué? Que qué pasaba si se iba por debajo Ajá, exacto. del mínimo. Ese es el detalle, hay un detalle ahí. Menos, mira, me emocioné tanto, así no estoy bien. Aquí, cierro, cierro, divido. Profe, ¿con cuánto es el mínimo de decimales que podemos trabajar? Mínimo decimales. Sí. En realidad ustedes trabajan con Excel con todos, pero que se vea, por ejemplo, si aquí me queda 0,00 y aparece como aquí, 48, ¿verdad? Ujú. Yo lo que les digo es, después del último cero, al menos 2 decimales. Ok, Porque está bien. ustedes vieron que en el otro ejemplo, yo no dejé casi todos los decimales, precisamente por eso. Perdón, más bien gracias por acordarme porque no se los dije. Ahora, yo quiero que veamos este detalle pequeñito. Vea que este quedó negativo. A todos les quedó negativo. Sí, Sí. profe. ¿Qué es lo que estamos nosotros viendo? Son piezas que no son conformes, o sea, que tienen algún defecto. Pueden haber piezas no conformes negativas. No, Entonces bueno, en quiere decir teoría que hay no. más del mínimo o algo así. Ajá. Entonces, cuando da negativo el límite inferior, esto se tiene que dejar en 0. ¿Por qué? Porque usted no puede tener piezas no conformes negativas. Porque nosotros estamos trabajando con números naturales. O pasa o no pasa. O sí o no. Y eso nada más es de 0 para arriba. ¿Está claro? Sí. Sí, profe. Ok, Sí, profe. perfecto. Por eso este ejemplo, en eso que estábamos, mi amigo y yo, eso fue todo un dolor de cabeza al principio, pero después ya fue cuestión de entender el por qué no podía haber un límite inferior negativo.
Entonces acuérdense que aquí están las P, todas toditas. Le damos copiar. Nos venimos acá, pegado especial, y él en valores, para que Excel solo traiga los valores. Y yo lo que hago a veces es tocar acá para que me queden, que hay aquí hasta, aquí hay ceros, ¿ve? Hay datos donde no se encontró ninguna no conformidad. Entonces acá, el límite superior que está por acá. Entonces por aquí hacemos esto. Ok. Marcamos esto, le damos a insertar. Vamos aquí, el primero que nos aparezca. Y vamos a tener aquí una gráfica de atributos. Ya saben, ¿verdad? Que se les hacen muchos nombres. Si ustedes ven acá, ¿qué es lo que preocupa aquí? Que hay muchas fluctuaciones. Exactamente, muchas fluctuaciones. Esas son una muy bonita palabra. Fluctúa mucho. O sea que hay mucha variabilidad. Y ese es el problema. Vean que estamos hablando de que hay momentos en que tenemos 0. ¿Vean? Y hay otros momentos que se empieza a elevar. Vean acá, aquí estaba 0 y empezó y subió poco a poco y después trató de bajar, volvió a subir y acá lo que uno busca con esto es tratar de evitar esas fluctuaciones, ver cómo se va comportando el proceso. ¿Estamos claros? Sí. Ahora, voy a pasar Profe, para una acá. pregunta. Sí, claro, dime. Específicamente, esta gráfica de atributos y todo ese promedio no es de algo en específico, o sea, que tienen la misma falla en específico, sino que todos tienen una falla diferente. Tiene Entonces uno no sabe qué una falla de algo. Muchísimas gracias por ese comentario. Esa es una, ahorita vamos a ver, ahorita iba a ver por qué se usan gráficas de atributos. Y eso es una de las características, o sea, que eso pueden ser varios defectos a la vez. De encontrar varios defectos a la vez, existe otra herramienta que usted empieza a identificar cuáles defectos. Entonces, esos defectos, usted lo que tiene que hacer es, ¿por qué está pasando este defecto tan frecuentemente? Entonces, trabajar en calidad es muy bonito, es muy demandante y se echa uno hasta enemigos porque la gente piensa que está haciendo muy bien las cosas y puede ser de que no tanto, ¿verdad? Pero es así, a nivel general, una característica por la cual no es conforme. Y como les decía, puede ser que exista inspectores como muy cuadrados y puede ser que no sea tan grande el error. Ok, vean, quedamos por acá, aquí está. Entonces vean lo que les... Objetivos de una gráfica de no conformidades, atributos no conformes, eso es, según el libro, ahí pueden haber muchos nombres. Determinar el nivel promedio de la calidad, o sea, es buscar esencialmente una referencia, cómo se está comportando mi proceso. Lo otro, pues obviamente llamar atención a la administración. En este caso, el último ejemplo, hay mucha fluctuación y eso preocupa. Mejorar la calidad del producto, es decir, ver qué es lo que está causando. Acuérdese que en calidad no es buscar culpables ni volverse usted como un santo inquisidor, sino simple y sencillamente usted ver cómo usted puede mejorar.
Evaluar el desempeño del personal y la administración con respecto a la calidad, o sea, evaluar a los supervisores, a los inspectores y ver que se haga una unificación de criterio. Sugerir lugares para usar gráficas X barra, lo que usted estaba diciendo, que nosotros vemos a nivel general todas las no conformidades y ahora sí empezamos a separar y decimos por qué se está dando esto. Entonces, ahí es donde usted busca características o variables medibles y puede utilizar las gráficas X barra. Y una de las cosas es mejorar los criterios para aceptar o para no aceptar ciertas características o ciertos atributos que se tienen que ver. Entonces, vean que para esto sirven esas gráficas. Las gráficas de dispersión. Estas gráficas de dispersión, ustedes, eso yo sé que lo ven ustedes en estadística, profe. inferencial. ¿Y para qué sirven? A ver, ¿quién me sopla? ¿Quién se acuerda? De ahí, para ver qué tan dispersos, perdón, valga la redundancia, están los datos Ajá. ¿Y datos de qué? Por ejemplo. de producción, de No calidad. son variables. ¿No? Variables, sí. Ajá. ¿Qué variables? Las gráficas de dispersión, por ejemplo, Independientes. se utilizan para ver qué relación hay entre dos variables. Por ejemplo, Sí, le en puedo teoría, decir, profe. entre más velocidad tenga el carro, más consumo tiene de combustible, por ejemplo. Entre más tiempo tiene esta máquina de trabajar, más consumo de aceite. Entre más temperatura, más espuma usan los bomberos para sofocar el fuego. Entonces, digamos, son características o variables que van en relación a esto. Entonces, véanlo así, véanlo de esta forma. Nosotros lo que en realidad hacemos con las gráficas de dispersión es medir dos variables, ver qué relación hay entre esas dos variables. Entonces, aquí viene, es una forma súper sencilla de ver qué relación de causa y efecto hay entre dos variables. Entonces está la velocidad de corte con la duración de la herramienta, el contenido de humedad con el alargamiento de los hilos, temperatura contra dureza de un lápiz labial, rendimiento y concentración, fallos con la edad del equipo. Hay, vea, a mí en esta ocasión me hizo falta todavía ver muchísimo más herramientas, pero vea, se lo juro, yo creí que todavía nos faltaba una semana más. Ustedes están deseando salir, yo como una semana más para ver más herramientas, pero con esta yo pienso que es suficiente. Entonces, las gráficas de dispersión, en la práctica, uno busca, digamos, si ustedes ven aquí todos los datos, conforme aumenta en X, aumenta en Y, entonces eso se dice que hay una correlación positiva. ¿Cómo disminuye en Y? ¿Ve que van hacia abajo? Van disminuyendo en Y. Esto es una correlación negativa, o sea que va hacia abajo, va aumentando en X, pero en Y va disminuyendo. Esto no tiene ningún tipo de correlación. Vean que no hay ninguna tendencia que va para arriba o va para abajo. Podríamos decir que existe como una especie de correlación negativa. Esta es una correlación de estratificación porque hay muchos datos. Vea que aquí están como más juntos, aquí como que están como más separados. Entonces se puede decir que existe algo. Cuando se hace esto, se hace como una separación. Eso se hace mucho en análisis de experimentos, pero
Estoy hablando, no es que está uno en un laboratorio, sino simple y sencillamente usted empieza a arrastrar los datos, empieza a analizar por partes y entonces ahí usted utiliza, no sé si vieron diagramas de cajas, eso lo vieron, o diagramas de separaciones de intervalos, eso no lo vieron en estadística. Creo que en la primera estadística, Sí, profe. sí, yo creo que por ahí ven ustedes eso. Y aquí viene la relación curvilínea, pero en realidad a nivel de gestión de calidad, uno lo que más ve son o hay una correlación positiva o hay una correlación negativa. Ok, entonces las gráficas de dispersión, ustedes recuerdan cuando vimos que salió en el examen, cuando nosotros utilizamos esta fórmula. ¿En qué la utilizamos? ¿Cómo se llamaba? De la pendiente. ¿Sí? Uh-huh. ¿En qué utilizamos esto? ¿Cómo se llamaba la herramienta? Que estábamos viendo datos. No me acuerdo, sé que también salía la otra que era la de cuadrados. Uh-huh. Bueno, los dejo ahí con la intriga. ¿Cuál era la herramienta? Pero esto, como yo les dije en aquella ocasión, ustedes tienen la fortuna de tener Excel y en las gráficas de dispersión, ustedes no van a hacer todos estos cálculos, ni van a hacer el cálculo del coeficiente de correlación o el coeficiente R, sino uno trabaja. Ahora nos vamos a pasar, ya que aquí ya terminamos la presentación, pero voy a dejar este dato aquí, que es el dato el coeficiente de correlación, y me voy a agregar aquí a gráficas de dispersión. Ahí ven todas las gráficas de dispersión, ¿sí? Vean Profe. ustedes que la velocidad en millas por hora de estos datos son tomados de General Motors, de un motor V8, de un pickup de estos grandes que imagino que ustedes han visto en la calle, que si la calle es muy angosta, uno no puede pasar una camioneta de esas. Entonces se dice que probando el motor a 30 millas por hora, el consumo de combustible es de 38 millas por galón. Este otro, pues dio 35 millas, este a 35 millas por hora dio 35, y así sucesivamente hasta por acá. Vea que son dos motores exactamente iguales y se empezó a verificar el consumo según la velocidad. Entonces está 65, este 18 y este mismo 65-24. Entonces, ¿cuál es la idea en el examen? Bueno, en la tarea la otra semana que vamos a ver, va a venir atributos y va a venir gráficas de dispersión. La idea es no utilizar esas fórmulas para que no se le haga un colocho en el estómago, sino simple y sencillamente vamos a usar Excel. Entonces, para usar Excel, lo que hacemos es, marcamos esto acá, ya que marqué esto, le vamos a decir insertar y vamos a irnos a esta que se llama dispersión. ¿Ve? Y aquí vamos a graficar. ¿Ya todo lo hicieron? Sí. Sí, Sí, profe. profe. Vamos a hacerlo más bonito. O sea, vean que los datos están como tirados a este lado de la gráfica. Entonces vamos a hacer que todavía se observen mayor esta dispersión. Entonces marcamos acá. Vean, acuérdense. Vamos a ver, para que ustedes se acuerden. Ustedes se acuerdan que ustedes en el colegio les ponían X, E y cerraban. ¿Recuerdan? Sí. Eso era un par ordenado. Entonces acuérdense que X, en este caso, siempre va a estar en el eje acá y el segundo columna va a estar por acá, para que lo tengan presente. Entonces aquí, ok, acá le doy clic derecho y le doy dar formato al eje.
Le da clic derecho, vea que marqué todo esto y le da formato a ley. Entonces, vea que aquí empieza en 0 y yo por acá puedo decirle, bueno, yo lo necesito que empiece en 15. Vea que estoy viendo como el último punto, más o menos para calcular que no quede fuera de la gráfica. Entonces pongo aquí 15. Y ahí lo tienen. Vean que por acá los datos empiezan en 30, que ustedes lo ven aquí, ¿verdad? 30, que es el eje. Entonces, yo voy a pedir acá que, vamos a ponerle para que se vean, vamos a ponerle que inicie, por ejemplo, el 28. Entonces, vean que ahí, y ahí aparece, se ven mejor. Entonces, yo les voy a explicar porque existen dos formas. Ahora, si ustedes ven esto, ustedes me podrían decir qué correlación tiene estas dos variables. Así a ojo. Negativa. Sí, es negativa. Pero, digamos, si usted marca acá esto y le dice agregar línea de tendencia, ustedes ven que va a sacar una línea y usted ve que la línea hace esto. Entre mayor sea X, menor va a ser Y. O sea, que hay una relación conforme X aumente, menor va a ser Y. En pocas palabras, mayor velocidad, menor rendimiento de combustible. Ahora, si vemos aquí, ustedes recuerdan que yo les presenté aquí esta R, que era el coeficiente de correlación. Es que se los digo porque no es la forma correcta de utilizar, utilizar en realidad datos estadísticos y sacar el coeficiente de correlación. Es que en un examen alguien fue muy ingenioso, hizo esto y tocó aquí, presentar el valor R, ¿verdad? Y ¡zas! Da este. Y se le olvidó que este valor R, ¿qué dice ahí? ¿R qué? Cuadrado, profe. Al cuadrado. Entonces, si yo tengo R al cuadrado, ¿cómo hago para sacar R solita? Saca raíz, ¿no? Exacto. Y resulta ser que esa persona se le olvidó ese pequeño detalle y después se molestó conmigo. Si yo estoy sacándole una raíz cuadrada a eso, pues nada más tengo que poner aquí raíz. Y aquí, como yo ya copié 0,7379, se molestó porque él le dio R 0,85901106. ¿Qué es lo que Profe, tiene mal? ¿Ah? hay una opción más rápida. Ah, sí, por supuesto. Pero esto, vea, yo lo que quiero decirle de eso es que alguien lo hizo así, pero me puso ¿qué es esto? ¿Cómo era la correlación? ¿Positiva o negativa? Negativa, profe. Y aquí este coeficiente nada más dice Está número, positivo. está positivo, y lo cual es incorrecto. Entonces, este ejemplo, pues, vieras que yo lo sé en un examen, lo que yo les quiero decir con esto es la forma súper fácil de hacer esto. Es tan simple que es, yo en el examen les voy a pedir, hagan la gráfica, pongan la línea de tendencia y ustedes se van aquí a datos. En datos, en análisis de datos que todos tenemos, buscamos por aquí donde dice coeficiente correlación y le dicen aceptar. Y aparece lo mismo que nos aparecía cuando estábamos haciendo los histogramas. Y nos decía rango de entrada. ¿Cuál es el rango de entrada? Pues el rango de entrada son los datos de las dos variables. Es decir, vea que aquí no van los títulos, sino los datos que tenemos de las dos variables. En rango de salida, yo lo que pongo acá es dónde quiero el dato. Vea, rango de entrada son todos estos datos. Solo estos datos. No pongan ese tercero porque les va a dar un error porque es una...
Y aquí yo busco un lugar para que... Y aquí le doy a aceptar. Y él ya me tira acá. Menos 0,8590. Vea que aquí me está diciendo que tengo una correlación negativa. Obviamente la correlación de la columna 1 con 1 es 1. La correlación de la columna 2 con la columna 2 es 1. ¿Qué quiere decir una correlación 1? Que si yo aumento en 1, el otro aumenta en 1. Que si yo aumento en 10, el otro aumenta en 10. O sea, una correlación de 1 quiere decir que es una correlación, digámoslo así, perfecta. Si el resultado da 0, quiere decir que no hay ningún tipo de correlación. Eso pues, podría decirse que hay una correlación de un 85,90% negativa, es decir, que 85% va a disminuir Y con respecto a lo que aumenta X. En palabras más bonitas, a conforme aumenta usted la velocidad, va a disminuir en un 85% el consumo de gasolina. En ese una motor. pregunta. Ajá. Digamos, ese ejemplo de lo que usted está hablando de la correlación, Ujú. aquí no lo veo en Excel, perdón, es lo que usted estaba presentando en la presentación. Es que me preocupa, digamos, porque no veo dónde están esas variables como para poder hacer la correlación para entender cómo hacerlo en el examen. ¿Cómo? No puede ver las variables. Las variables están aquí. No, pero digamos, sí, ya la vi, ok. Pero ¿sobre qué producto? Nada más uno tiene que saber qué es velocidad de rendimiento y tiene que analizar. Sí, porque vea el otro ejemplo que viene. En el ejemplo 2. El ejemplo 2, esto es lo que, yo no sé si ustedes han visto los bomberos, porque hay ciertos productos que no se apagan con agua. Los materiales peligrosos, por ejemplo, si usted le echa agua, lo que puede generar es una explosión. Reacciona. Entonces ellos usan una espuma. Entonces aquí viene la temperatura del producto con relación a la espuma que hay que usar. Es decir, esto viene. Entonces, si hacemos el mismo procedimiento, yo agarro esto y le digo insertar, le digo acá insertar y le pido una gráfica de dispersión. Ven que aquí se acomoda así. Entonces, usted supone que conforme la temperatura aumenta, pues usted ve como que van aumentando también. Entonces supone usted que hay una correlación positiva, pero usted todavía no lo puede decir. Eso es un detalle en estadística que usted lo puede suponer, pero no lo puede decir. Entonces acá, usted, voy a hacer tal formato al eje. Acá, pues voy a ponerle también, a ponerlo como 25, ¿verdad? Vean ustedes que acá parece todavía más. Entonces, aquí nosotros lo que hacemos es, simple y sencilla, es dar formato, agregar línea de tendencia, ve que la línea de tendencia pues es hacia arriba. Entonces, ¿cuál es la correlación? Pues la correlación fue lo que nosotros ahora hicimos. El coeficiente de correlación pues va a ser, nos vamos a datos, análisis de datos, buscamos la coeficiente de correlación, borremos esto porque él jala los mismos datos de la vez anterior y acá. Entonces, los rangos de entrada son mis datos, las dos variables. ¿Dónde lo quiero yo? Y lo voy a poner aquí mismo. Entonces, voy a aceptar. Entonces, voy a lo mismo. Vea que aquí hay una correlación de 0,84 positivo. Lo que estoy diciendo yo aquí es que ante mayor temperatura va a haber un crecimiento de la Y en un 84%. En palabras cristianas, conforme aumenta la temperatura, se va a ir utilizando mayor cantidad de espuma para que se sofoque ese fuego. Entonces, si yo les pregunto en el examen, ¿qué quiere decir esto? Vea que Excel usa columna 1 contra columna 1. Obviamente, los mismos datos contra los mismos datos va a tener una correlación perfecta, porque como aumenta uno, va a ir aumentando siempre, igual la columna 2, pero ese es el dato de comparación, columna 1, columna 2.
que ese es el que buscamos. Profe, hay una fórmula en Excel que ya la saca también. Ah, sí. Entonces, la del Correcto. coeficiente de correlación. Ajá, coeficiente de correlación también. Si ustedes ahí lo podemos poner ahí. Por aquí está, vamos a ver. Ve, Para aquí está escribir el COEF, coeficiente, profe. aquí está el coeficiente R2, que es el que nos da. Perdón, me decía. Con escribir CORR, dos R's, ya le sale, profe. Ajá. Y aquí está Corel, este. Ese mismo. Entonces usted le da acá, tiene que Solo que marcar. ahí sí hay que seleccionar Hay punto que y hacer, coma. sí, hacer este. Así funciona, y después la otra. Así. Acá. Y vea que nos da lo mismo. Yo prefiero este porque el análisis de datos, porque con la fórmula depende del que estén usando. Si está en inglés, a veces era un pleito porque cómo lo hacían, ¿verdad? Entonces, depende el Office, entonces ahí a veces varía. Estamos claros con los coeficientes de correlación. Vean, chicos, estas son como las herramientas más comunes, más utilizadas en el mundo de la gestión de calidad. Hay muchísimas más herramientas, eso sí se les puedo decir. Yo sé que el curso no es precisamente de gestión de calidad, porque en realidad no lo es. Es un curso pues, de que ustedes analicen procesos productivos, pero lo que yo quiero es que ustedes vean que los procesos productivos van de la mano con la gestión de calidad. Si no hay control y no hay, pues no se puede. Entonces, bueno, son las 8:23. Yo voy a dejar hasta acá la clase para que ustedes recuerden que tienen tarea, acuérdense que empiecen a pensar las herramientas que van a usar. La otra clase vamos a ver las normas de calidad. Y hoy entonces ya los voy a dejar. Profe, una pequeña consultita Descansar, nada sí, más con respecto al trabajo final. sí. Estaba viendo aquí que dice posibles cuellos de botella del sistema. ¿Cómo? Ajá. No recuerdo si vimos algún sistema como para saberlo. O... Lo del libro, ustedes lo que tendrían que hacer ahí es determinar dónde creen ustedes ok. que se puede en su proceso obtener cuellos de botella. Ok, perfecto, pero entonces con la teoría del libro. Exactamente, con la teoría Ok, libre. Porque lo triste de este caso es que nosotros no tenemos cómo desarrollarlo, ¿verdad? sí, No, cómo no determinarlo. lo podemos llevar a la práctica, ¿verdad? Sí, sí. En las condiciones actuales no podemos. Ok, profe, nada más era eso que tenía la duda, que estaba leyéndolo y vi ese, Perfecto. entonces dije yo, pero le pregunto al profe para evacuar dudas. Ujú. Muy bien, chicos. Entonces, estaríamos por hoy. Entonces voy a detener la grabación. Si no hay más, entonces nos vemos. Gracias, profe. Muy bien. Pues buenas noches, profe. Buenas noches.